Bienvenidos nuevamente. Hermanos, quiero que en esta noche meditemos en cuanto a la oración. Todo hijo de Dios debe de orar. Tenemos diferentes lugares, ¿no? Entonces oramos en la congregación, oramos en nuestras casas, en reuniones, bueno, en fin, en tantos lugares, pero quiero que miremos algunos aspectos de la oración, porque como hemos dicho, es necesario que oremos inteligentemente. Pareciera que no, pero sí. Muchas veces estamos orando, digamos, vamos a orar aquí a nivel congregacional. Entonces, digamos que yo voy a orar y yo digo, terminando, yo digo, Señor, yo te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hay que tener en cuenta porque esa oración la estamos haciendo a nivel colectivo. Esa oración terminando debería ser, Señor, te damos gracias, porque es una oración colectiva, no es una oración singular. O sea, es un grupo que me están acompañando en una oración. Muchas veces, hermanos, los varones, bueno, y las mujeres, no sé, yo sé que ustedes son más pilosas, ¿no? Pero hermanas y hermanos, muchas veces estamos orando y yo creo que necesitamos distinguir en las personas de la deidad, ¿no? La escritura por donde miramos nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es claro. Pero a veces hacemos no sé, hermanos, quiero que ustedes me entiendan y no quiero, estamos en confianza, ¿sí o no? Pero mis hermanos, a veces estamos orando y decimos, Señor, gracias Dios porque, gracias Padre porque moriste en la cruz del Calvario y, o sea, ese tipo de cosas. No, o sea, digamos que no estamos hablando de que por eso me voy a condenar, pero realmente la oración debe ser inteligentemente, o sea, debe ser bíblica, porque es que la oración debe ser bíblica. Entonces, claro, yo me tengo que dirigir al Padre. Claro, en la oración yo me dirijo al Padre. Nosotros necesitamos dar gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Y claro, también nosotros necesitamos rogar la dirección del Espíritu Santo en cosas, ¿no? Pero yo no puedo pedirle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo, a veces metemos el Espíritu Santo en espacios donde no es y ponemos el Señor donde no. Entonces, mis hermanos, es bueno que nosotros podamos, a veces los martes, hermanos, y gracias por los hombres que oran en la iglesia, pero a veces, hermanos, seguramente no caemos en cuenta, pero es bueno que analicemos estas cosas. El martes en la reunión, cuando nosotros los hombres estamos orando, me parece que repetimos mucho. Me parece que repetimos mucho. Si yo tengo una lista de acciones de gracias o peticiones, cuando yo voy a orar, ¿a quién me estoy dirigiendo en la oración? A Dios, ¿cierto? Me estoy dirigiendo al Padre, a Dios. Entonces, vamos a orar y decimos cosas como, la hermana ha dado gracias porque su niño ya... la hermana da gracias por la salvación de almas, por decir algo. Pero entonces nosotros decimos en la oración, Señor, damos gracias porque la hermana Carlina está muy contenta en esta noche porque ya personas han conocido y comenzamos a nombrar a la hermana. Hermanos, la oración es ¿por qué? Por la salvación de almas. ¿Sí? La oración es por la salvación de almas. O sea, ya Dios sabe quién es el que está dando gracias. ¿Sí o no? Claro, ya Dios sabe. Y nosotros ya hemos
escuchado. Entonces, nos quitamos, por eso, hermanos, a veces la reunión se vuelve muy monótona, ¿no? O sea, entonces, hermanos, esas cosas, yo creo que podíamos entrar en muchos más detalles allí, pero vamos a continuar. Pero es bueno, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta, y aún las hermanas también, ¿no? Que tengamos en cuenta la necesidad que tenemos de orar. Ahora, mis hermanos, hay una diferencia, aunque nos dirigimos al mismo Dios, hay una diferencia entre orar a nivel colectivo a orar personalmente. Claro, nosotros cuando estamos orando en un grupo, nosotros tenemos que considerar las personas que están a mi alrededor. Necesitamos considerar el momento de la oración, cuál es el punto de la oración, ¿no? Entonces, imagínense que usted me invitó a almorzar mañana, o sea, no es que me va a invitar, pero solamente es un ejemplo. Usted me invitó a orar mañana y usted me dice, hermano, ¿quiere dar gracias por los alimentos? Yo, claro que sí. Y estamos todos sentados en la mesa. Y yo comienzo a dar la vuelta por el presidente de Colombia, volteo por el gobernador y doy la vuelta por todos los lados. Hermano, ¿la Biblia nos dice que oremos por los gobernantes? Dígame. Claro que sí, pero ¿es el momento? No, ¿me entienden, hermanos? Entonces, a veces pasan que... pero, hermano, entonces pensamos que haciendo eso somos más espirituales. No, hermanos, no. Se nos infla la comida y los demás ya no comen. Entonces, hacemos una oración puntual, respetuosa, ¿no? Y, hermanos, vamos avanzando. Muy bien. Dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Alguien decía que tenemos que dar gracias a Dios porque Dios no nos da todo lo que nosotros pedimos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ustedes se imaginan, hermanos, si todo lo que usted y yo oramos, Dios nos lo diera, ¿se imaginan ustedes en qué problemas estaríamos? Porque muchas veces nuestra oración, muchas veces las oraciones que hacemos en peticiones, yo creo que la mayoría son un poco desenfocadas, ¿no? El hermano Julano me hizo algo, ¿no? Yo no estuve contento con una actitud. Y yo digo, Señor, yo ruego que tú hagas lo que sea con este hermano. O sea, como quien dice, mételo al fuego, ¿no? Porque, hermano, ¿cómo vamos a orar así? Al contrario, la Escritura me manda a orar por el hermano con misericordia. Eso es lo que la Escritura nos habla a nosotros. Entonces, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una de las principales prioridades de Dios para las oraciones de los creyentes es rogar por la salvación de las personas que no conocen a Cristo. Y hermanos, tantas veces hemos hablado de eso, y yo no me canso de decir eso. Yo no me canso de decirlo, porque mis hermanos, el propósito por el cual Cristo muere en la cruz del Calvario es uno, realmente es uno. Es que el hombre sea salvo. Es que el hombre conozca a Cristo como su Señor y su Salvador, porque dice la Escritura que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Y quien cambia al hombre no es una religión, quien cambia al hombre no es un hombre, no, quien cambia al hombre es Cristo. No hay nada más aburridor que cuando uno no conoce del Señor, se acerque a alguien y le diga, mi hijo, usted tiene que dejar esto, esto y esto y esto. O sea, ese no es. De pronto que le diga el papá o la mamá o alguien que de verdad le quiere. Pero uno no tiene que decirle a otro, deje. Uno tiene que orar y predicar el evangelio. Entonces, mis hermanos, es interesante que cuando nosotros oramos, pensemos en eso, en la salvación de almas. Si tenemos un familiar, un ser querido que está muy enfermo, créame que usted se levanta en la mañana, no sé a qué hora se levante, y a esa hora usted está queriendo orar por esa persona que está tan enferma. Eso no es, claro. Usted tiene, no sé, un hijo, su papá, su tío, y está muy delicado de salud. Usted está a cada momento, Señor, yo te pido para que mire, y estamos orando. Pero ¿con cuál intensidad oramos por estos seres queridos que no conocen a Cristo?
Deberíamos, hermanos, de orar frecuentemente y aún por aquellos que no son tan queridos para nosotros. Necesitaríamos también, o necesitamos, hermanos, estar orando también. El ganador de almas debe ser un maestro en el arte de la oración. Hermanos, lo hemos dicho varias veces, si nosotros no oramos por la salvación de almas, difícilmente, hermanos, vamos a predicar el evangelio. Entonces, nosotros no podemos llevar almas a Dios si no acude a Él. Entonces, si yo no acudo a Dios, nosotros, imagínense, hermanos, que el mismo Señor Jesús, siendo Dios, Él oraba al Padre. Eso es lo que la Escritura nos enseña. A veces nosotros pensamos que predicamos el evangelio y ya somos muy duchos. O sea, ya manejamos la cosa muy fluida y ya lo hacemos como una manera muy profesional. Mis hermanos, cuando una persona es salva y Dios lo ha utilizado a usted, déjeme decirle que ni siquiera eso usted o yo lo merecemos. De verdad. O sea, usted y yo ni siquiera merecemos que Dios nos utilice para que una persona conozca a Cristo. Esa es la gracia de Dios, es la misericordia que Dios tiene, no solamente con el que ha sido salvo, sino con la persona, el hombre de Dios o la mujer de Dios que Dios le ha utilizado como un instrumento. Entonces, mis hermanos, no estamos para andar como un político en campaña diciendo es que yo, no, nosotros eso no debe pasar, pero sí debemos en secreto, en lo secreto sí debemos orar a Dios para que Dios salve a estas personas que necesitan tanto a Cristo. Miremos algunos ejemplos. Miramos a Moisés, dice en Números 14 y 19, miren la oración, dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Es una oración que hace Moisés intercediendo por un pueblo que no merecía nada, de verdad que no merecía. Pero mire cómo Moisés, empoderado de lo que Dios es en su vida, cómo ora. Miremos, Esteban oraba por la salvación de sus verdugos mientras lo apedreaban hasta que murió. Hermanos, este hombre a mí me deja sin palabras. A veces alguien nos pisa, ¿no? Medio nos pisa el zapato y ya estamos pues como que con ganas de pelear con el tipo. Alguien nos hace, no sé, cualquier detalle pequeño y hermanos, ya estamos que no aguantamos. Pero mis hermanos, cuando miramos la escritura ahí en Hechos, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, este hombre nos deja a nosotros lejos, de verdad, por lo menos a mí. Pero mis hermanos, vemos ejemplos, vemos que se puede, vemos hermanos que, es más, es posible que muchas veces nosotros oramos por los mismos hermanos y es posible que hay oraciones que un hermano necesite, que estén orando por nosotros y es posible que nosotros decimos, no, pues que por él oren otros hermanos, o sea, que oren otros porque pues yo tengo unas personas, hermanos, no, en la oración eso no puede existir. Nosotros necesitamos, hermanos, tener misericordia en nuestras oraciones, de verdad, hermanos. Hermanos, tenemos que tener misericordia en nuestras oraciones. Tenemos que orar, rogar a Dios, porque mis hermanos, ni ustedes ni yo merecíamos nada. Dios por su gracia nos ha salvado. Algunas veces yo les he contado a ustedes, cuando yo no conocía al Señor y pues mi esposa ya conocía, ella andaba con unas viejitas, unas señoras, y bueno, yo miraba a las señoras y era muy formal con ellas, pero yo lo que no sabía es que estas señoras oraban por mí. Ellas oraban por mí. Yo eso no lo sabía,
Pero yo mantenía muy contento porque ellas mantenían con mi esposa y mantenían ocupándose en todo el tiempo. Pero hermanos, Dios, que es tan bueno, Dios utilizó las oraciones de no sé cuántas personas para que yo pudiera conocer al Señor. Hermano o hermana, ¿a usted se le ha olvidado que muchas personas oraron por usted? Créalo, hermano. Muchas personas oran. A lo mejor no muchas le predicaron el evangelio, pero muchas tienen que haber orado por usted. Entonces, hermanos, ese debe ser el sentido. El apóstol Pablo lo expresó en diferentes formas. Miremos unas de ellas. Mire lo que dice en Romanos. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo dice que el anhelo de mi corazón era la salvación. A veces tenemos un problema muy minúsculo, muy pequeño, y nos encerramos en ese problema, hermano, y seguramente no oramos sino por eso. Señor, es que la olla se me quemó y estamos orando por esto. Hermanos, ¿y cuántas personas están sin Cristo? Y estamos entretenidos con cosas que son de pronto muy livianas y dejamos de tener una oración o de tener oraciones puntuales por personas que de verdad necesitan, hermanos. La oración evangelista, fuera de ser un privilegio, es un mandamiento para todos los cristianos. Hermanos, es un mandamiento. Necesitamos mirarlo de esa forma. Miremos lo que dice ahí en 1 de Timoteo, hermanos. 1 de Timoteo, mire lo que dice capítulo 2, en el verso 1. Dice, espero que todos estemos allí, 1 de Timoteo 2, 1, vamos a leer hasta el 8. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es, ¿cómo? Esto es bueno y ¿qué? Hermanos, miren lo que estamos leyendo. Entonces, necesitamos hacer ese tipo de oraciones. Primeramente, dicen el 3, porque esto es bueno, y aparte de esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, cuando nosotros estamos orando por personas, dice la Escritura que esto es bueno y es, aparte de ser bueno, es muy agradable para Dios. Pero sigue diciendo el 4, el cual quiere, entonces, ¿el cual de quién viene hablando? De Dios, de Dios. Entonces, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando, hermanos, noten lo que estamos leyendo. Estamos diciendo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, hay algo que está allí que no lo vamos a mirar, pero dice para que vivamos quieta y reposadamente. Pero vamos a seguir. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando Dios nos invita a que oremos por las personas que no conocen a Cristo, hablando aquí de los reyes y de los que están en eminencia, entonces nos manda que oremos por él, dice porque esto es bueno, y dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren ustedes, hermanos, que en todo lo que estamos diciendo, lo que estamos leyendo, hay un conjunto de cosas en las cuales está involucrada la oración. O sea, lo que usted mira allí, la oración está involucrada en que esto es agradable para Dios. Él quiere que todos sean salvos, pero en eso va agarrada la oración de nosotros, los salvos. Entonces, no pensemos que la oración es algo trivial. No pensemos que la oración, no, pues que oren otros. Hermano, no, de verdad que no.
es necesario que nosotros estemos orando. Y ahora, cuando yo estoy diciendo, hermanos, que es necesario que oremos inteligentemente, hermanos, a veces pareciera ser que escuchamos a alguien orar y como que sentimos que quedamos opacos, ¿no? Entonces, alguien hizo una oración y luego me toca orar a mí y de pronto yo digo, no, pero ¿y ahora qué yo digo? Porque es que con esa oración que hizo, ¿no? Como, uf. Y uno dice, no, ¿y ahora yo cómo oro? Hermano, no, hermanos. Hermanos, no, hermanos. La oración no es una cosa en que nosotros, yo no estoy diciendo que el que lo hace está mal, no, pero tampoco la oración es una cosa donde el oído del oyente tiene que quedar, o sea, eh, por allá no sé en dónde, porque es que qué oración tan linda. Hermano, el punto de la oración no es cuán bonita me parece a mí, el punto de la oración es cómo la está recibiendo Dios. Porque en últimas, a Él es que nosotros estamos orando. ¿Ves? Pero a veces pareciera ser que cuando vamos a orar, entonces, ¿y yo cómo digo, no? ¿No, de pronto le ha pasado alguna vez? ¿No? Entonces, ¿y yo cómo digo? ¿No? Entonces, ¿y cómo me acomodo acá? ¿No? Entonces, ¿y yo cómo digo? Hermano, ore tranquilo. Ore con las palabras sencillas. Ore con las palabras sencillas. Pero orar inteligentemente es orar con las palabras sencillas que tenemos, porque somos sencillos, pero hermanos, es orar bíblicamente. ¿Sí? Es orar conforme a lo que la Escritura nos manda a nosotros. Entonces dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. El 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Mis hermanos, no sé. Cuando dice que necesito, quiero pues, dice, quiero pues. Pareciera ser que el apóstol Pablo era paisa, ¿no? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Mire lo que dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Mis hermanos, a veces nosotros tenemos la vida vuelta a una nada y oramos, ¿cierto? Con tanta facilidad. Cuando realmente, hermanos, lo que estamos leyendo allí es que es sin ira ni contienda. Y para nosotros los hombres, recuerdan lo que dice en Primera de Pedro, ¿no? Vamos a mirarlo. Dice capítulo 3 de Primera de Pedro. A nosotros los hombres nos encantan ese versículo 5, el 6, ¿cierto? A nosotros los hombres nos parece y lo leemos con mucho ánimo. Pero dice el 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, sabiamente hablando de las esposas, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y hermanos, de verdad, o sea, nosotros los hombres quedamos cortos, ¿cierto, hermanos? Quedamos cortos cuando leemos estas cosas porque realmente vemos que hay algunas restricciones, ¿no? Vemos que lo que necesitamos es ir a Primera de Juan y mirar lo que dice el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hermanos, ahí sí, oremos, ¿cierto? Vamos al Señor y Señor, perdóname porque mis actitudes, mi comportamiento, bueno, lo que sea.
Pero mis hermanos, es importante entonces. Las palabras de Pablo a Timoteo destacan que nuestro propósito principal en la tierra es anunciar el evangelio a todos los perdidos. ¿Cuál es el alcance de orar por los perdidos? Dice, nunca deberíamos poner límites a nuestra oración evangelista. Si Pablo lo dijo a Timoteo, que la oración debía hacerse a favor de todos los hombres, entonces, hermanos, es por todos los hombres. Si a usted no le gusta el presidente de Colombia, es por todos los hombres. Si a usted no le gusta su alcalde, es por todos los hombres. Si a usted su esposo le hace la vida imposible, hermana, ore por él. Claro, ore por él. Si su esposa a veces le enreda un poquito el cable, ore por ella. Si su hijo es el más candela, ore por él. Hermano, es que yo ya no sé qué va a hacer con este muchacho. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ore por el muchacho, ¿cierto? Ore por el muchacho, hermano. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos hasta que respondan al llamado del evangelio, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y esto es importante, hermanos. Hay quienes andan por ahí diciendo que, bueno, en pocas palabras, que no necesitamos predicar el evangelio porque ya Dios sabe quiénes son los que van a ser salvos y que relajados. Hermanos, yo veo en la escritura todo lo contrario. Yo veo en la escritura que nosotros necesitamos, aparte de predicar el evangelio, nosotros necesitamos orar. Ahora, una cosa muy diferente es que Dios, conociendo todo, conociendo cada persona, conociendo los tiempos, una cosa es que Dios de antemano ya sabe quiénes son los salvos, que eso sí, es verdad. Dios de antemano, Él ya sabe quiénes son los salvos. Pero como nosotros no sabemos, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. Dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, si hay alguien que para usted no es de buen gusto, empiece a orar por la salvación de esa persona y empezará a verla de otra manera. Muchas veces hemos dicho eso, ¿no? Es que yo no me paso o sea, ¿a quién? De pronto usted en este momento se acuerda de alguien, ¿cierto? Bueno, entonces, si usted no, entonces ore por él, ¿sí? Es que mire, ese vecino, a veces yo pienso, bueno, si el equipo se le quema, ¿no? No sería una mala idea. Pero hermanos, hay que orar por ese pobre hombre, ¿cierto? Pobrecito. Entonces, ¿por qué debemos orar por los perdidos? Porque esto es bueno y ¿qué? Agradable delante de nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué debemos? Por eso, sencillo. Él dice que para él es bueno y ya, no discutamos eso. No le demos más vuelta al asunto, hermanos. Es que, no, hermanos, Dios dice que para él es bueno. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El plan de salvación es de él, no es nuestro. Por la gracia de Dios, Dios nos dejó entrar. O sea, Él es el dueño del plan, Él ejecutó, Él mandó a su hijo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros solamente hacemos lo que Él dice. O sea, en pocas palabras, nosotros hacemos así. Ya, listo. Y nos involucramos. Dice en el 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. El apóstol señala que la oración debe fluir de una vida santa, especialmente si estamos orando por los perdidos. Hermanos, piense por un momento en la oración suya personal. Piense por un momento. ¿Cuál es su oración? Cuando usted ora, ¿cómo ora? Si usted dice, Señor, te alabo, y te pido, no sé, por el trabajo, te pido cosas, ¿no? Para que pavimenten la calle, que esa calle donde yo vivo está muy, no, y hacemos oraciones, ¿no? Pero hermanos, en la oración que tenemos, cada uno
si usted ora 10 minutos, de esos 10 minutos, ¿cuánto tiempo ora por la salvación de almas? ¿No? No sé. Yo recuerdo cuando estábamos en el instituto, yo le decía a los muchachos que si ellos oraban 5 minutos, tenían un tiempo de oración de 5 minutos, yo les decía, mijo, se quedó sin pedir nada para usted, porque esos 5 minutos tienen que ser por la salvación de almas. O sea, para usted no hay nada. Entonces, eso significa que hay que orar más seguramente, pero tenemos que tener en esa agenda, en esa lista. Cuando el Señor oraba por los discípulos, no lo hacía solamente por ellos. La oración fue dirigida a nosotros también. ¿Y dónde estábamos nosotros en aquel entonces? Recuerden, hermanos. Mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Usted sabe, hermano, que el Señor oró por usted? Pena, ¿no? Eso es lo que estamos leyendo. El Señor Jesús un día oró por usted y por mí. Que se haya acordado, ¿cierto, hermanos? ¿Qué bendición? ¿O no? Claro, claro. Si a veces un gobernador, digamos, el presidente de Colombia dice, allá la gente de Tuluá, y, uy, los de Tuluá, ¿no? Uy, o sea, los de Tuluá es que no te nombraron, o sea, no me nombraron a mí y ya estamos sacando pecho. Pero que el Señor Jesús, hermanos, hace un montón de siglos haya orado por usted. Hermanos, deberíamos de sentir un fresco, ¿cierto? Deberíamos de sentir como un bálsamo, o sea, Señor, gracias. Gracias Dios porque no solamente me ha salvado, o sea, es que hermanos, yo esto no lo podía entender antes de conocer a Cristo. Yo podía haber leído esto y a mí me daba lo mismo. Pero hermanos, ahora que ya soy de Él, yo digo, uy Dios, o sea, a veces pasa, ¿no? Que por ahí alguien que casi a ti y le dicen, ve, que te mandó saludos tal amigo o tal hermano, ¿no? Y uno se siente contento. Ay, qué bien que esta persona se acordó de mí. O no sé si a usted le ha pasado que un hermano se acerca y le dice, hermano, estoy orando por usted. ¿Sí? Cuando a uno le dicen, porque yo sé que aquí en la congregación hay hermanos y hermanas de oración. Y cuando yo sé que hay hermanos que oran por mí, o que oran por mis hijos, ¿no? Entonces uno dice, uy, Dios mío, o sea, qué bendición. Para mí es una bendición, hermanos. Pero cuando estamos diciendo que fue Jesús, hermanos, esto es mucho. Esto es mucho. O sea, no, hermanos, no tenemos muchas palabras para decir. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Él decía, no saben lo que hacen. Nosotros, hermanos, a veces alguien comete un pecado de pronto no con intención, o comete una falta con nosotros de pronto no con intención, y ya lo pegamos y ya quedó marcado y ya lo dejamos para toda la vida. Y hermano, yo perdono, pero no olvido. Y es que, mejor dicho, yo le perdono en Cristo, pero que en la cena se siente aparte de mí. Eso sí que, o sea, de lejos, pues. Hermano, no, hermanos. No puede ser, mis hermanos. Somos de Cristo, somos una familia, somos el pueblo de Dios y cantamos. Somos el pueblo y cantamos. Pero hermanos, si somos el pueblo de Dios, hermanos, necesitamos mirar, hermanos, lo que dice la palabra con respecto a la oración. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Si no oramos por los que andan sin Cristo, mucho menos vamos a salir a buscar los perdidos. Necesitamos orar, hermanos. Que Dios nos siga ayudando para que podamos tener unas oraciones bíblicas. Podríamos decir, ¿cierto, hermanos? Unas oraciones bíblicas. No necesitamos, hermanos, y hermanos varones, no se preocupen cuando oramos públicamente, no se preocupe porque usted no ora como otro hermano. Hermano, usted se está dirigiendo al Padre, usted se está dirigiendo a Dios. Y hermano, oremos
Eso sí, hermanos, como les dije al principio, tratemos, hermanos, de poner en orden la oración y oremos tranquilos. Vamos a orar. Padre, alabamos su santo nombre. Reconocemos que solamente tú eres Dios y que no hay más. Nuestro Dios, cuán pequeños somos, Dios. Perdónanos, Dios, porque muchas veces pensamos que somos grandes, que somos suficientes, pero aun cuando miramos algo tan esencial como es la oración, Dios, muchas veces tenemos que reconocer que no oramos conforme a tu palabra, que a lo mejor estamos mirando más lo que piensa el hombre que lo que recibes tú en alabanza de nuestra oración. Rogamos, Dios, la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nuestras oraciones puedan ser bíblicas y que podamos estar siempre rogando por aquellos que no conocen, Dios, el mensaje del Evangelio. Queremos orar, Dios, en este momento por nuestras familias, nuestros hijos, los padres, madres, hermanos, familias, los vecinos, Dios, que muchas veces a nuestros ojos no son aceptados, pero Dios, por ellos murió Cristo también. Oramos, Dios, para que en estos tiempos difíciles podamos clamar a ti, sabiendo, Dios, que los días son cortos. Te queremos alabar, te queremos bendecir en esta noche. Queremos orar, Dios, por los hermanos que están con quebrantos de salud. Pensamos en el hermano Javier, la hermana Luz María, la hermana Leticia, el hermano Samuel, la hermana Lisa y los niños. Seguimos orando por el hermano Alejandro, el hermano Manuel. Padre, por tantos hermanos y amigos que están pasando momentos difíciles de salud, oramos por ellos. Y ponemos, Dios, este resto de noche que sigue y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Señores, guarden mis hermanos. Para los hombres, mañana no hay reunión a las 5. Entonces, si usted se levanta a las 5 de la mañana,